Bienvenidos a Tejiendo Fronteras, el espacio donde comparto mis sentires en viaje y en la vida. Me siento un poco oxidada para el episodio de hoy porque pasaron 2 semanas desde el último que grabé y sinceramente me encantó la entrevista. Me encantó entrevistar a alguien, conocer su mundo interno, así que ahora me estoy poniendo en contacto con otros viajeros porque quiero hacerlo mucho más seguido. Y bueno, oxidada porque hace mucho no me pongo a hablar y pensé para el episodio de hoy hablar sobre algo que está relacionado a los viajes y también a la vida, que es el tema del apego. Es un tema en realidad muy complejo y muy profundo. Yo estuve recién leyendo varios artículos, viendo varios videos, pero bueno, seguramente voy a hablar más desde mi experiencia personal y cómo lo fui viviendo. Como les conté en el primer episodio, en mi vida los primeros 18 años no hubo casi cambio, ¿no? Fue como mismo colegio, mismo grupo de amigos, mismo barrio, misma familia, no hubo, en mi casa, no sé, mis papás no se separaron, no tuve hermanastros, entonces fue todos los vínculos que yo establecí se sostuvieron por bastante tiempo. La primera ruptura, digamos, fue el último día de clases, que era como la separación de mi grupo, de que ya no nos íbamos a ver cada día. Bueno, obvio que miro para atrás con ternura, ¿no? Pero en ese momento recuerdo como que fue así como el primer corte. Y después se dio mucho en viaje. Sobre todo recuerdo el voluntariado que yo hice en Camboya en el 2017, que hicimos un grupo como de hermanos. Yo trabajaba en una ONG dando clases de inglés y vivíamos un grupo de voluntarios de todo el mundo. Y yo pasé tanto tiempo ahí que terminé coordinando y había voluntarios que se quedaban durante 1, 2, 3 meses incluso y hacíamos este vínculo de hermanos tan fuerte que bueno, para mí en algún momento, no sé, como que nunca pensaba en el momento en que se iban a ir. Y bueno, y cada uno venía a hablar conmigo como, bueno, ahora sigo viaje, ¿no? Era normal porque era una escuela donde, bueno, los voluntarios van y vienen. Y al principio para mí era re difícil, como, ¿cómo va a ser esta escuela sin vos, no? Se me partía el alma, los voluntarios se iban y me acuerdo de los primeros que lloraba ahí un montón. Y bueno, con el tiempo fui como entendiendo un poco más de esto, como, bueno, cada uno tiene su plan, sus proyectos. Vino acá al colegio por este tiempo, aportó todo su ser y bueno, y ahora le toca seguir viaje. Y obvio que no era fácil. O sea, con cada despedida había algo que tenía que duelar y bueno, y aceptar y después con el correr de los días llegaban nuevos voluntarios que eran diferentes a los anteriores, nadie reemplazaba a nadie, todos eran únicos y bueno, se volvía a generar una dinámica distinta y los chicos, los estudiantes conectaban con ese nuevo profe y así, ¿no? Pero yo por adentro viví como un crecimiento, como porque al principio, en los 2 casos me ponía triste, pero al principio sentía como más enojo y más como el quédate, quería como retener internamente, obviamente no iba a esposar a nadie, pero sentía eso como un poco hasta traición, ¿viste? Y después fue como, si bien pasaba ese proceso de tristeza, era como, bueno, está bien, gracias por lo que aportaste y a seguir con tu camino, ¿no? Era un abrazo con tristeza, pero también con mucha comprensión y mucha más gratitud. Y bueno, y fui aprendiendo que hay vínculos que duran un tiempo y
Y eso no hace que sean menos sólidos, ¿no? Yo creo que cada persona que conocí en viaje, sobre todo con los que compartí más tiempo, voy a ser sincera, ¿no? No es que una charla en un hostel, bueno, salvo que sea mega significativa, pero sobre todo con la gente que pude compartir experiencias, y más aún cuando esas experiencias fueron profundas, como hacer un voluntariado y enseñar juntos todos los días en un colegio. Realmente son personas que quedan en mí para siempre, recuerdos que quedan en mí para siempre, y porque haya sido corto no es menos profundo. Y estas personas quizás después, nada, uno se sigue hablando por ahí un par de días más por WhatsApp, después cada uno continúa su vida, pero yo sé que escribo un mensaje o ellos me dicen que están acá en Argentina y nos vemos y es como si el tiempo no hubiera pasado, porque son esos vínculos súper fuertes, ¿no? Y en ese sentido el viaje me ayudó mucho, como a vivir el momento, me sale en inglés como embrace, ¿no? Como de aprovechar ese momento, abrazar ese momento que llega y que uno tiene para compartir con alguien. Y bueno, y la gratitud de sentirlo y también la aceptación de la continuidad de los proyectos de cada uno. Y al final eso, nada, a mí me da mucha liviandad, ¿no? Como entender que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo. Y a mí también me tocó del otro lado, ¿no? Yo, no sé, por ejemplo, trabajé en un colegio 2 años y decidí irme para emprender viaje. Y nada, me acuerdo que la directora era como, nada, se puso a llorar y yo con ella porque amaba el colegio y todo. Y bueno, pero sabía que quería arrancar viaje. Entonces, como por más de que me costara, tenía que hacer ese proceso. Y bueno, y obviamente que lo aceptó y me deseó lo mejor ella. Digo que estos procesos no son fáciles, este desapego, ¿no? Cuando uno dice, termino este ciclo para abrir uno nuevo, pero bueno, es parte de nuestra evolución también. Y creo que hay una línea muy delgada como entre lo que es el egoísmo y el desapego. Porque quizás alguien, no sé, juzgando mi decisión de irme al colegio es como, nada, como estabas haciendo un trabajo ahí, de un momento para el otro te fuiste. Obviamente que no me fui en la mitad de un ciclo lectivo, ¿no? Me fui en las vacaciones. Pero quiero decir, dejaste una escuela, ya tenían confianza en vos, o mismo yo podría decir de la escuela de Camboya, ¿no? Se fueron y estaban haciendo un gran trabajo. Entonces está como muchas veces esa tendencia a juzgar el cambio del otro y como retener donde estamos, porque lo bueno es lo estable y continuar con eso, y seguir tu deseo es un poco egoísta o caprichoso. Y bueno, yo tuve que crecer en esto, ¿no? Como decir, como el respeto del deseo del otro y que el otro no me lo está haciendo a mí, o sea, no me está dejando, ¿no? Como se fueron de la escuela porque, bueno, por sus propios proyectos. De hecho, llegó un momento donde yo también me fui. Y bueno, y entender y abrazar el profundo deseo del otro, entender que es genuino y entender que es su propia elección y es su vida. Y bueno, yo había crecido en un mundo donde las cosas buenas son las que duran y son para siempre, y el viaje me ayudó a entender que bueno, estamos en movimiento y hay cosas que duran un momento determinado y luego terminan, y puede ser porque, por lo que contaba antes, por un voluntariado, puede ser por una relación de
de amistad que cumplió un ciclo, una relación de pareja que cumplió un ciclo. Y claro que no quiero decir que en las amistades o en las parejas, o claro que pueden haber peleas, discusiones, es parte del crecimiento. No digo como salir de algo porque ya está y listo, pero quiero decir cuando uno está en una relación de amistad que decís ya quizás no me está sumando. De hecho, me encuentro con esta persona y me da ansiedad o vuelvo bajón después de juntarme en lugar de le compartí mis proyectos y sus cuestionamientos me hicieron sentir más ansiosa que aceptada, y cuando eso pasa por un largo tiempo decís, bueno, capaz que prefiero juntarme con otro tipo de gente, con esta amiga que sí me siento en casa y siento que nada, puedo abrirme sin ser juzgada. Y hay veces que amistades de mucho tiempo, porque compartiste el colegio, lo que sea, bueno, decir, bueno, hasta acá. Y no significa que uno no tenga cariño o lo que sea, pero ya está. Como que no sé si les pasa, pero yo ahora, ya en 15 días cumplo 37, es como, para mí el tiempo es mi bien más preciado. Y ahora yo digo, como el tiempo quiero invertirlo con gente que me sume, digamos, o al menos que no me quite energía, ¿no? A veces uno tiene una conversación con alguien que dice, bueno, normal, ¿viste? Pero estar en algo que no me hace bien, que no me suma, que quizás vuelvo con ansiedad o negativa, y la verdad que no. Si puedo evitarlo, lo hago, ¿no? Hay veces hay vínculos más, no sé, familia que uno cada tanto se junta o lo que sea, pero si no, como relaciones sanas. Y al volver de viaje se me hizo bastante más fácil, porque el viajar tiene eso, como estás mucho con vos misma, vas reconociendo mucho. Esto sí, esto no, y cuando vuelvo, a veces cae mucho más rápido que quiero seguir sosteniendo y que no, porque estando acá nunca me lo había preguntado. Entonces también la distancia tiene eso, como durante todo este tiempo, ¿quién no sentiste la necesidad de escribir? O quién sí quería seguir, o quién te escribió a vos. Entonces hay como muchos vínculos que luego del viaje es como que ya caen o se sostienen, ¿no? Pero es como ya hay como una bifurcación en ese sentido. Y para mí algo revelador en cuanto a algún pensamiento que tuve yo misma es que algo que dura menos tiempo o poco tiempo o no para siempre no es un fracaso. Como recién decía, una amistad que tuvo un ciclo porque vos después, evolucionaste, cambiaste y te das cuenta que eso no te suma, no significa que esa amistad no haya valido en su momento. Lo mismo una pareja, un vínculo que tuviste, y si en algún momento, cortaste, a mí me pasó de tener una relación en la que corté, como que ese vínculo, nunca no hubiera decidido no tenerlo, ¿no? Lo tuve y en ese momento, lo quise, aprendí experiencias y quizás no evolucionó para el mismo lugar, pero para mi niña, algo que no seguía era un fracaso. Y hoy lo estoy viendo como, es una mutación, que obviamente es un duelo y es triste, porque, vivir tiene estas emociones del dolor, claramente, y porque hay algo que está cambiando, y si hay algo que cambia real, no le es ajeno, obviamente que sufre, porque está pasando por ese proceso interno. Y creo que al final el desapego más profundo, más allá de dejar ir a las personas que quieren seguir su propio rumbo o que las otras personas nos dejen seguir el nuestro, tiene que ver con el desapego a quienes creemos que somos. Porque
muchas veces estamos apegados a una imagen que fue la que nosotros construimos en base a las expectativas de los demás sobre nosotros y hacemos un esfuerzo enorme por sostener y de repente tiene que ver con dejar ir eso nuestro que ya no tiene que ver con nosotros. A lo largo de la vida el autoconocimiento nos lleva a darnos cuenta que quizás no va por ese lugar que nos inculcaron, sino por este que hoy elegimos. Y ese es un desapego duro, ¿no? Porque tiene que ver con la propia identidad construida. Y bueno, también es eso, es como dejar ir lo que no nos hace bien para abrazar lo que sí. Así que bueno, era eso lo que quería compartir hoy. Quizás como a modo conclusión es esto, que el hecho de que algo termine no es malo, sino que es un cambio hacia una evolución y hacia un ciclo diferente. Me gustaría terminar leyendo algo que encontré acerca del apego y desapego, porque no quiero que piensen o que se queden como la conclusión del apego es malo, el desapego es bueno, porque no es así, sino que al revés, el apego en su término más puro es bueno. El tema es que quizás el apego sano es difícil. Esperen que ahora se los leo y van a entender mejor. El apego es una de las características esenciales del ser humano. Se trata de una tendencia innata que se activa ya en nuestro primer minuto de vida. Todas las personas tenemos, en mayor o menor grado, cierta predisposición a acercarnos a los otros, a vincularnos y sentir cariño por otras personas y cosas. Al hacerlo, satisfacemos una de las necesidades más básicas del ser humano: amar y sentirse amado. El desapego es la dinámica inversa a vincularse. Implica separarse de aquella persona o de aquello con quien sentíamos apego. Desapegarse no es fácil e implica siempre cierto malestar o dolor, de ahí que hablemos de un proceso de duelo cuando nos separamos de alguien. Sin embargo, algunas personas tienen problemas a la hora de vincularse y desvincularse saludablemente con algo o con alguien. El origen de este problema, en el apego y desapego emocional, suele estar en la infancia. Si de niños no nos enseñaron a vincularnos o desvincularnos correctamente, de adultos podemos tener problemas en este proceso y llegar a tener dependencia emocional o miedo al compromiso. Y esto es muy interesante. Acá dice: de una forma más específica definimos el desapego emocional como la actitud que podemos tener las personas para vincularnos de una forma sana, no dependiente con personas o con cosas. La clave de un buen desapego emocional está en la aceptación del cambio permanente de las personas y de las cosas. Aceptar esto implica vivir el presente con plenitud, sin aferrarse al pasado y sin proyectarse al futuro con miedo y angustia. Igualmente conlleva valorar todos los aprendizajes y experiencias que la vida nos va proporcionando. El desapego emocional implica dejar ir a personas o cosas cuando nos toca hacer un duelo, sin aferrarnos a ellas obsesivamente y de esta manera estar abierto a nuevas situaciones posteriores. Y la pregunta que te abro para esta semana, si tenés ganas de pensar o escribir, es: ¿a qué sentís que te estás aferrando que ya no te hace bien? Bueno, con esta pregunta profunda me despido. Hasta el próximo episodio, quizás con entrevistada, veremos. Y bueno, gracias por escucharme. El otro día me compartieron algunos conocidos fotos, te estoy escuchando, uno paseando al perro, otra haciendo alfajorcitos, que vive una prima de mi mamá que vive en Australia, cocinando. Y me encanta porque es como que me los imagino escuchando. De hecho, el otro día alguien me dijo: me acompañaste yendo al trabajo. Bueno, todas esas cosas a mí me hacen súper bien porque yo acá estoy grabando sola, literal tengo una planta enfrente mío
Entonces, bueno, como que me hace más vivo entender que hay personas escuchando y que este contenido les puedo aportar. Así que gracias y hasta la próxima. Chau, chau.